voy a hacer una encuesta, voy a lanzar una encuesta en el chat. Entonces, en el chat, por favor, nos están escribiendo, quiero que respondan esta pregunta que acaba de salir, que se va a salir en este momento, y al final voy a mostrar los resultados, al final de la encuesta. Entonces dice, ¿en qué nivel crees que estás en la toma de fotografías y videos médicos? Ahí hay 4 posibles respuestas. Les agradezco que los que están ahí en el chat empiecen ahí a poner en qué nivel están ustedes en toma de fotografía, en qué nivel se sienten. Todos queremos ser muy buenos fotógrafos, yo el primero, pero esto tiene mucha ciencia. Me voy presentando, mi nombre es Carlos Betancourt Galvez, yo soy gerente de BTO Digital, somos una empresa que hacemos marketing digital, entre ellos marketing médico, y agradezco pues a Praxis Farmacéutica, a Minta y a Antonio por la invitación. Ahora el doctor Antonio nos dará unas palabras. Aquí veo que están diciendo el 63%, bueno, enseguida lo publico, todas están respondiendo. ¿Ustedes ven los resultados ya allí, Juan? A Minta, no. ¿Lo mostramos ya? No lo vamos mostrando. Vamos a mostrarlo pues en poll y ahí está el resultado. ¿Sí lo están viendo? ¿Ya lo ven o no? Yo no puedo verlo. No, yo No le tampoco. sale. Bueno, entren al chat, ahí está el resultado ya. Tenemos que, les comparto mi pantalla para los que no lo vean. Voy a compartir pantalla acá. De la respuesta que acaban de darnos, el 4% nos dice que sabe tomar excelentes fotografías y tiene equipo profesional y luces. El 16% nos dice que usa un celular avanzado, que toma buenas fotos y se siente muy cómodo. El 76% nos dice que usa un celular, aunque mis fotos podrían mejorar, y el 4% nos dice que no toma fotos, sabe muy poco y quisiera aprender. Para esas personas está esta charla de hoy. Vamos a aprender sobre fotografía. Entonces, le cedo el turno al doctor Antonio para que nos dé sus palabras antes de comenzar y presentar a Juan Diego, el conferencista. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, bienvenido a todo. Por lo que no me conocen, me llamo Antonio Panariello, soy el gerente del director general de Praxis Farmacéutica Colombia. Antes de todo, antes de entrar en el tema de hoy, quiero darle mi personal agradecimiento por el labor que están ejecutando, por ser como especialista, como médico, en prima línea frente a esta terrible pandemia. Esto realmente quiero agradecerle por esto. Después, yo hacía una consideración, ¿no? Toda la vez que enciendo la televisión o me conecto con el teléfono, siempre salen, antes de todo, noticias, es normal que sea así, relacionadas al COVID-19. Allora, l'obiettivo de hoy, aparte de dar contenido, de poder hablar de nuevos temas, es también la posibilidad de salir un poco del contexto de tanta noticia sobre esta situación sanitaria tanto grave del mundo, que afecta al mundo entero. En síntesis, queremos ofrecerle ese espacio que permita tocar un tema que en este momento es de gran relevancia y actualidad, como lo son el marketing médico, el mundo de las redes sociales, sobre todo aplicada a las necesidades profesionales, y la importancia también de contar con adecuado contenido audiovisual. La decisión de afrontar este tema no ha sido casual. Hemos hecho una encuesta y de esta encuesta salieron 2 temas fundamentalmente que son objeto de estas 2 conferencias. Una es la fotografía, el vídeo en medicina, la recomendación básica que se va a celebrar hoy. El otro es relacionada a la marca personal en medios digitales para médicos especialistas. Esta la vamos a tener el 18 de junio. Y ahora no me deja que reiterar una cordial bienvenida. Esperamos que esta conferencia sea un aporte a su profesión médica, que también le ayudan a salir un poco del contexto que estamos viviendo todos los días, todos nosotros, en particular ustedes,
relacionada appunto a esta terrible pandemia. De nuevo, bienvenida y paso la palabra al compañero que va a afrontar este tema. Bueno, entonces, gracias doctor, gracias a las 41 personas conectadas. Entonces quiero introducir a Juan Diego Aristizábal. Él es diseñador gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene ya más de 4 años de experiencia acompañando a diferentes doctores en tema de fotografía y video. Dentro de nuestra línea de empresa tenemos una línea de marketing médico y hacemos muchos videos y muchas fotos para muchos doctores. Él se mete a quirófanos, se mete allí, ya no se marea con la sangre. Entonces le doy el paso a Juan Diego, que va a tener una maravillosa charla. Las preguntas, por favor, en el chat. Al final vamos a recoger las principales y repetidas, pues responderemos una sola y se las haremos a Juan Diego al final. Si de pronto vemos pertinente una pregunta en la mitad, lo interrumpiríamos, pero la idea es que se concentre y pueda sacar la presentación. Juan, adelante, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, como ya dijo Carlos, mi nombre es Juan Diego Aristizábal. Hoy estaré con ustedes presentando pues este tema de la fotografía médica. La fotografía en medicina, recomendaciones básicas es el tema que vamos a ver hoy. Espero que les guste pues. Me gustaría empezar primero que todo con esta frase de la fotógrafa Berenice Abbott, una fotógrafa documental de Estados Unidos de los años 1890 creo. Muchos fotógrafos piensan que si compran una cámara mejor serán capaces de hacer mejores fotos. Una cámara mejor no hará nada por ti si no hay nada en tu cabeza o en tu corazón. Parece pues que esta frase es muy importante para tenerla en cuenta porque muchas personas no creen que cuando compran una cámara mejor van a tomar una fotografía mucho mejor y las personas no tienen en cuenta muchos factores que vamos a ver pues en esta charla el día de hoy. Listo, perfecto. Los objetivos que queremos ver en este curso el día de hoy serían aplicar un buen uso de la fotografía en situaciones médicas, procedimientos que permitan tener un mejor registro del contexto, que nos ayude pues sobre todo la fotografía a no tomar una simple foto, sino poder ondear más mucho en el contexto, ver dónde está la fotografía, para qué nos sirve la fotografía y en qué medios la podemos publicar. Comprender factores que pueden mejorar la fotografía, ya sea el encuadre, el enfoque, las luces, todo esto. Ayudar a corregir errores básicos a la hora de tomar una fotografía. Cómo podemos mejorar el uso de la cámara y otros factores. Luego de esto, vamos a ver qué vamos a aprender. Vamos a aprender primero que todo el encuadre de la fotografía, el enfoque y tipos de planos. Esta será pues como el primer módulo donde podremos ver diferentes tipos de encuadre, cómo podemos enfocar y los diferentes tipos de plano. Es como el tema más larguito, pero son las bases para que podamos tomar una buena fotografía. Luego veremos la iluminación básica, que sería no solamente ver pues cómo podemos iluminar, sino también los tres factores de iluminación en una cámara. Cómo tomar y no tomar una fotografía de heridas, que es como que recogeremos pues ya todos los temas que hemos visto anteriormente y cómo podremos tomar una fotografía de una herida. Algunas poses y posiciones en fotografías de médicos, porque también es importante en nuestra marca personal tener unas buenas fotografías de nosotros. Y por último, cómo utilizar una cámara del celular correctamente, conceptos básicos. Con este vamos a aprender cómo utilizar bien el encuadre, cómo podemos manejar un poquito más el ISO, las luces y otras cosas diferentes que podemos aplicar pues desde el celular. Bueno, primero que todo vamos a hablar del encuadre y el enfoque en los planos. El encuadre es una de las partes más importantes porque es donde recogemos la información de la fotografía. Antes que nada tenemos que saber qué vamos a encuadrar y para eso tenemos que tener un formato de fotografía en relación a aspecto. ¿Qué significa esto? Saber la proporción de altura y anchura de la fotografía, para así recoger la mayor información posible en la fotografía. Muchas veces nosotros queremos publicar una foto en Instagram o colocar una foto de perfil, por ejemplo, y cuando la tomamos se recorta una parte importante de la fotografía. Entonces es por eso que tenemos que tener en cuenta este tipo de proporciones. La relación aspecto es la altura por la anchura,
y no es medible, pues la podemos medir en centímetros, pero la idea es que sea una unidad. ¿Cómo que una unidad? Por ejemplo, una relación aspecto 1:1, que es la que utilizamos hoy en día, por ejemplo, en Instagram, más que todo la que más se utiliza en el feed de Instagram, es una relación aspecto cuadrada. Esto es una unidad, un cuadrado. Como podemos ver aquí, la fotografía está completa, pero a la hora de cortarla podríamos recoger toda la información de la planta. Hay tres aspectos esenciales que estamos utilizando hoy en día, más que todo en los medios digitales, que serían el aspecto 16:9, que como les digo, aquí deberían poder, en este cuadrado de 16:9, tienen que caber 16 cuadros de anchura y 9 cuadros de altura. Eso es lo que hace la proporción. ¿Qué nos permiten estas proporciones? Poder registrar de manera óptima la mayor información posible sin que se pierda. Y es por eso que vamos a el reencuadre. La relación aspecto de una foto es importante para poder obtener un reencuadre exitoso. Como les decía antes, en cada una de las proporciones tenemos mayor información. Sin embargo, pueden ver que al recortarla, colocarla en una proporción 1:1, no estamos perdiendo la información más importante. No estamos recortando la información más importante como si lo hiciéramos, como si hubiéramos tomado la foto, por ejemplo, en un poco más cerrada. Voy aquí a hacer un ejemplo. Digamos que la foto la vamos a tomar así, horizontal, vertical. Si la tomamos así, a la hora de hacer el reencuadre, cuando la vayamos a colocar cuadrada, podríamos perder algún tipo de información, sea esta parte de arriba, sea esta parte de abajo, y si la colocamos más arriba perderíamos la información de la roca, que también es importante en esta composición. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el tipo de relación aspecto que debemos tener en la fotografía para evitar, pues, perder algún tipo de información importante de la fotografía. Esta relación aspecto no solamente se maneja de forma horizontal, también la podemos manejar de forma vertical. Por ejemplo, en las historias de Instagram tenemos una relación aspecto 16:9, pero vertical. Y podría cambiar el número. Si es vertical sería 9:16. Listo. Para la composición tenemos diferentes tipos o espacios de seguridad que nos permiten que a la hora de reencuadrar podamos hacerlo de manera óptima, y también nos permite que el ojo visualmente se dirija más hacia el objeto de interés. Estos espacios de seguridad los utilizamos mucho para, como les decía, poder reencuadrar. Por ejemplo, en la agencia nosotros tenemos que utilizar para diferentes medios estas fotografías. Entonces nosotros siempre dejamos espacios de seguridad para si la tenemos que publicar en Instagram, en una portada de Facebook, en una foto de perfil, para lo que sea necesario. En este tipo de fotografías vemos que damos este espacio porque como en la presentación anterior les mostré, ahí yo podía colocar un texto y no me está interfiriendo con el objeto principal, que sería la fotografía de la doctora. El primer espacio de seguridad que yo recomiendo es este espacio de arriba, perdón. Que no se corte la cabeza. Si tenemos la cabeza muy pegada al borde de la fotografía, es posible que a la hora de recortarla o a la hora de ampliarla para la edición se corte la frente. Y esto es un error que muchas personas cometen, porque si vamos a cortar el rostro debe ser en una parte esencial, que no sea muy pegado al cabello y que no sea muy pegado a las pestañas. La ley de tercios es un elemento de composición que nosotros tenemos para que el ojo se dirija más fácilmente y sea más atractivo para el ojo cuando tomamos una fotografía. La ley de tercios es dividir en un cuadrado de 3×3 y colocar en las intersecciones de las líneas, colocar el punto de interés. Como pueden ver, este tipo de ley de tercios la podemos utilizar tanto vertical como horizontal. Es importante utilizar esa ley de tercios porque es una de los formatos de composición más importantes y de los más básicos. También existe la proporción áurea, pero es un poquito más compleja.
En la ley de tercios nos permite también cuidar los espacios de seguridad que antes les mencionaba. Existe otro tipo de composición que se llama la ley de horizonte, la línea de horizonte, perdón. También es dividir la imagen en tres de forma horizontal, ya sea que la fotografía sea tomada verticalmente o horizontalmente. La línea de horizonte nos dice que debemos tener el horizonte lo más cerca posible a estas líneas rojas. Si lo divido en tres partes iguales, debe estar lo más cerca posible a las líneas rojas. ¿Para qué? Para que no nos quede como cortado la composición. Si por ejemplo tomamos la foto desde acá, perdón por las líneas, si tomamos la foto desde acá, podemos ver que podríamos recortar mucho las vacas y deberían como si estuvieran muy apeñuscadas, por decirlo así. Entonces es importante tener en cuenta estos espacios de seguridad porque así podremos tener una mejor composición. La simetría. No es que siempre tengamos que seguir la ley de tercios. Es una regla importante, pero no quiere decir que todo lo tengamos que colocar en las aristas de la composición. La simetría es importante, pero es mucho más visual y mucho más atractiva para el ojo cuando nosotros tenemos líneas que nos llevan hacia el objeto importante, hacia el objeto que queremos identificar. Por ejemplo, aquí las líneas de este puente nos llevan directamente hacia la mujer, que es el punto focal que queremos registrar. Es importante que cuando utilicemos simetría tengamos ese tipo de elementos como estas líneas del puente, para que nos ayude a identificar rápidamente el objeto. Identificar el centro de interés. Como saben, muchas veces que tomamos una fotografía no estamos identificando el centro de interés porque no le estamos prestando mayor importancia. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo prestarle mayor importancia a un punto de interés? Primero que todo, deberíamos enfocar la parte que tenemos. Muchas veces no nos centramos en enfocar el elemento que más queremos resaltar y la composición no queda directamente, el ojo no va directamente hacia el objeto que queremos identificar. Es por eso que, como les decía, tenemos que enfocar el elemento principal, hacer que el ojo vaya hacia él, porque aquí podríamos decir que, bueno, no quería mostrar este objeto, quería mostrar el reloj, pero el reloj está desenfocado y está en un ángulo que no permite que se identifique como el centro de interés. Pero no, lo que queremos resaltar es este objeto. Entonces, enfocamos este objeto y hacemos que el campo de profundidad nos permita desenfocar los demás elementos que no son tan importantes en ese momento. Es importante tener en cuenta también los planos en la fotografía. ¿Por qué? Porque los planos nos quieren decir diferentes cosas, nos expresan diferentes cosas. Por ejemplo, un plano general. En un plano general no queremos identificar solamente un objeto. En un plano general nosotros queremos que se identifique un lugar. El protagonista es el ambiente y no la persona como tal. O también, aunque haya una persona, digamos en un plano general, queremos hacer que las personas que vean la fotografía o vean el video identifiquen el lugar en el que está, el contexto en el que está la persona. Entonces un plano general sirve para eso. El plano americano. En un plano americano, este plano fue creado en Estados Unidos en las películas western porque querían mostrar la acción de cómo los vaqueros sacaban las pistolas. Un plano americano nos permite expresar la comunicación de las manos, aunque también todo el lenguaje corporal de la persona. También nos informa acerca del aspecto del protagonista, se utiliza mucho para moda, para este tipo de cosas. Y también podemos utilizar varias personas, porque tenemos un plano amplio donde podemos mostrar diferentes personas en el lugar y tenemos la capacidad de que se vean cerca, pero que estén todas en un mismo lugar. Tenemos el plano medio. El plano medio es un plano que genera un poco más de cercanía. Es donde queremos que se vea más de cerca el rostro de la persona, la expresión, pero también queremos que se vea la acción del cuerpo.
Este puede ser un plano más cerrado, pero permite también que se vean las manos, o si hacemos un plano medio cerrado, sería así, como vemos la foto del doctor, en la que no se ven las manos, pero se sigue viendo muy de cerca el rostro y muy de cerca, pues, como el lenguaje corporal, cómo está parado, qué posición tiene, hacia dónde dirige el cuerpo. El primer plano. En el primer plano también queremos ver la acción, pero de más cerca. Queremos que las personas noten una acción principal en un punto de interés específico. Se da mayor enfoque al objeto que está cerca o a la persona que está cerca y no nos importa tanto como el lenguaje de otras partes diferentes que no estén enfocadas. Y el primerísimo plano es más para especificar una acción, hacer un detalle de un objeto y ver cómo se comporta pues, de forma cercana. Se utiliza mucho para la toma la foto de flores, de insectos, aunque es un poco más macro, pero se ve de más cerca, pues, como estos primeros planos. Vamos a hablar también de la iluminación básica. Existen dos tipos de iluminación, la iluminación artificial y la iluminación natural. La iluminación artificial puede variarse de forma manual, digámoslo así, con las cámaras fotográficas, incluso ya con los celulares, en grados Kelvin. Entre mayor sea el grado Kelvin, más azul se va a ver la foto, y entre menor sea el grado Kelvin, más amarilla se va a ver. Esto nos da pues como la sensación de calidez y frío que buscamos en las fotografías. Hay diferentes formas de iluminar, digamos, a las personas o los objetos. Está la luz lateral, donde esto cubre, digamos, la mitad del objeto con la sombra, pero nos permite ver mucho, pues, digamos, los laterales de la persona, porque la luz refleja desde un lado. La luz desde atrás o contraluz no nos permite identificar tanto los detalles, pero nos da una sensación más de nostalgia o de espera. Tenemos la luz desde abajo, que es muy utilizada en películas de terror, digámoslo así, o para thrillers, para misterio, para cosas así, porque es una luz que no solemos ver todos los días. O sea, el sol siempre nos está dando desde arriba o desde los laterales. Entonces es una luz extraña para el ojo y permite como esa sensación de misterio. Y la luz desde arriba, que la luz natural sería la luz del sol a mediodía, que no es como la luz más óptima para tomar una fotografía para médicos. ¿Por qué? Porque esto crea muchas sombras debajo de los ojos, debajo de la nariz, y no nos permite que se vea el detalle como tal de la persona o de la herida o esto. La luz frontal, esa es la luz que más utilizamos para la fotografía de médicos, más que todo para la publicidad de los médicos, porque es una luz que nos permite ver todos los detalles de las personas, todos los detalles de las personas o de los objetos. Es muy importante tener en cuenta que la luz no solamente se maneja así, de forma natural o así de forma artificial, sino que la podemos manejar desde la cámara. Y para eso existe el triángulo de la exposición, que es un equilibrio entre el tiempo y la velocidad de obturación, apertura del diafragma y sensores de la cámara ISO. ¿Qué nos permite esto? Cuando hacemos este equilibrio nos da la forma de utilizar óptimamente nuestra cámara o nuestro celular y realizar una fotografía excelente. Lo primero que vamos a ver es el tiempo o velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el tiempo que se demora este espejito que vemos acá en la cámara para abrirse y cerrarse, y eso permite que la luz entre y que la película registre toda la luz y todo lo que vamos a tomar. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos utilizar mucho tiempo de obturación, pero el mundo no es justo, y esto no nos va a permitir congelar el tiempo, congelar el movimiento de lo que está pasando. Como pueden ver aquí,
mientras más velocidad, mientras más nos demoremos o mientras más tiempo tome la cámara en abrir el espejito, como les decía, se va a ver más el movimiento, no vamos a congelar tanto el movimiento como acá, que estamos en una fracción de segundo de 1 sobre 180 segundos y se congela un poco más el agua. Entonces, como les decía, entre más tiempo de obturación exista, más luz se capta, pero también se capta más movimiento. Eso va a hacer que cuando nosotros tengamos un tiempo muy lento, nos entre mucha más luz, podamos tomar una fotografía con más luz, pero nos coloca, pues, digamos, más movimiento en la fotografía. Entonces se va a empezar a ver borroso. Y más cuando no estamos utilizando un trípode o el objeto está en movimiento, se va a ver borroso. Pero con menos tiempo de obturación, el objeto va a estar más estático. La apertura del diafragma. La apertura del diafragma funciona como el iris del ojo humano. Entre más luz haya, más se cierra el iris, y entre menos luz haya, más se abre para que le entre más luz. Pero tiene como el mismo funcionamiento del tiempo de obturación. ¿Por qué? Porque cuando no hay luz, podemos abrir más el diafragma, pero las cosas se van a ver, el campo de profundidad es mayor y digamos que si queremos tomar todo un paisaje va a estar muy desenfocado al fondo. Y si cerramos el diafragma, sí vamos a poder capturar todo, pero va a haber muy poca luz, va a haber menos luz, le va a entrar menos luz a la cámara. Muchas veces en fotografía de medicina buscamos esto, que el objeto principal sea el que esté resaltado y no esto, que se vea todo lo del fondo. Entonces, en muchas ocasiones es muy positivo para la fotografía de médicos, pero no es tan positivo, por ejemplo, para la fotografía de paisajes, donde queremos enfocar de pronto todo. Listo. Y este es un ejemplo de cómo se vería la fotografía con diferentes aperturas del diafragma. Como pueden ver, entre más abierto esté el diafragma, más puede captar, más puede enfocar. El diafragma, este numerito que ustedes pueden ver acá por una F, entre más pequeño sea el diafragma, sea este número, perdón, más abierto está. Y entre más grande esté, más cerrado está. El otro componente de la luz es el ISO. ¿Qué pasa con el ISO? Que el ISO nos permite tener mucha más luz sin afectar, digamos, los otros dos factores, que serían el tiempo de obturación y la apertura del diafragma. Pero cuando el ISO es muy alto, empezamos a ver como unos punticos, como mucho ruido en la fotografía, y la fotografía empieza a perder calidad. Digamos que se empiezan a dar todos estos punticos que los rellena digitalmente la cámara. La idea es evitar esto, y la mayor cantidad de ISO que se propone utilizar es un ISO de 800, porque aquí todavía no se alcanza a ver tanto ese ruido que nos genera el ISO. ¿Cómo tomar y no tomar una fotografía de heridas? Bueno, aquí vamos a empezar a analizar un poco los factores que habíamos visto y los vamos a explicar de cómo se debe tomar una fotografía de heridas. Es importante que nosotros tengamos un fondo plano, porque cuando tenemos un fondo con más objetos o elementos detrás, esto interfiere con digamos que este tipo de elementos distraen al ojo. Esos tipos de elementos que están atrás distraen al ojo.
Además de que tenemos, por ejemplo, en esta fotografía muchas líneas, pero muy desordenadas, no nos dirigen hacia ningún lugar. Por eso es importante, y yo recomiendo a los doctores, que cuando vayamos a tomar una fotografía de heridas, la utilicemos en un fondo, preferiblemente azul o blanco. ¿Por qué azul o blanco? Porque los colores comunican. Y cuando nosotros queremos comunicar limpieza, cuando queremos comunicar orden, utilizamos este tipo de colores porque son los que comunican eso. Por ejemplo, si utilizamos un color negro, la herida puede verse más escandalosa, puede verse más traumática para las personas que vean esa fotografía y puede verse más desorganizado. También estos colores nos permiten tener un mayor contraste. Digamos que la herida es muy sangrienta, en este caso no, pero es muy sangrienta. Con el blanco se puede ver un mayor contraste sin dejar de ser limpia. Con el negro también se podría contrastar muy bien, pero se vería un poco más terrorífica. Y eso es lo que no buscamos en la fotografía. Nosotros lo que buscamos comunicar es que las personas estén calmadas a pesar pues, de que tengan este tipo de situaciones y mostrar sobre todo la limpieza. Cuando vamos a un hospital, todos queremos que sea un lugar limpio, que sea un lugar agradable. Evitar el uso de flash. El uso de flash en la fotografía de heridas puede rebajar mucho la calidad de la herida. ¿Por qué? Porque normalmente estas heridas tienen un líquido, están secretando algo y la luz del flash refleja hacia la cámara. Cuando la luz del flash refleja hacia la cámara, la herida tiende, pues, digamos, a mostrar algo que no es. Y este brillo podría, en el proceso, por ejemplo, de la herida, si ustedes están haciendo una recopilación o un registro de sanación, podría afectarse a la hora de verse nuevamente. Si lo vemos nuevamente en la evolución, podría verse de forma diferente y no notarse la evolución como tal. Para esto yo recomiendo entonces utilizar una luz, puede ser una luz de una lámpara, pero utilizar un difusor. Estos difusores no son nada complicados de hacer, se pueden hacer con hojas de estas mantequilla que nos permiten que la luz no pegue directamente en la herida, sino que se esparza en el ambiente y no dé directamente aquí. Entonces así no reflejaría, por ejemplo, todos estos punticos blancos que son reflejos de la luz, se podrían ver mejor y podría verse la herida como tal. Cuidar el encuadre, de lo que hablábamos al principio. ¿Qué es lo que pasa? Que si aquí tomamos una fotografía y no sabemos en qué medio la vamos a utilizar, es contraproducente tomarla desde tan cerca. Primero porque yo no logro identificar, no sé ustedes, qué parte del cuerpo es esta, qué extremidad es, o qué diría yo que es un pie, pero si la vamos a utilizar, por ejemplo, en un encuadre de uno en uno, un cuadrado, perderíamos mucha más información. Como pueden ver acá, aquí ya se está cortando la herida y no la estamos viendo completa. Entonces en el registro fotográfico ya no la veríamos en la evolución de la misma manera. No sabemos si esto es mucho más grande esta herida o si solamente llega hasta acá. Y a la hora de la evolución podríamos ver esto mismo o podríamos verla un poquito más corta, pero no sabríamos en realidad cómo era la herida original. Entonces es importante tener en cuenta lo que habíamos visto ahorita, el tipo de encuadre, que se vea bien la fotografía, que se vea bien la extremidad. No tiene que estar completa directamente, pero la herida sí debería estar completa para que a la hora de reencuadrar o de hacer el registro podamos tener todos los factores adecuados para hacer una evaluación, digamos, del progreso que pueda tener esta herida. ¿Cómo cuidar el encuadre? Por ejemplo, esta es una buena fotografía. Juan Di, Cuéntame. perdona que hay una pregunta importante, hay dos preguntas, hay una pues del ISO en el celular, Sí. que ahora lo respondemos al final, pero hay una que nos dice acá que si podrías explicar mejor cómo usar el difusor de luz, dónde colocarlo, disculpa que te interrumpa ahí. Listo. Normalmente, lo ideal es tener, como pueden ver acá, esto es una lamparita y hay unas lamparitas que tienen pues como
el cuadradito o que sea una lámpara unidireccional, o sea, que no sea la lámpara con campana normal, sino una lámpara pues de dirección. Y se le colocan, se puede pegar con cinta ahí en ese cuadrito, en el cuadradito pues que tienen la mayoría de las lámparas. Digamos, lo voy a intentar dibujar, pero es que con el mouse es un poco difícil. Digamos que esta es la lámpara. Aquí está el bombillito. Con cinta podemos pegar el papel acá, así, para que la luz se esparza por todo el ambiente. Porque si tenemos la lámpara sin el difusor, la luz va a ser más directa hacia la herida. Digamos que esta es la herida. Es un poco difícil de dibujar, pero espero que me hayan entendido. El difusor se coloca acá, directamente en la lámpara, una hoja de papel mantequilla. Este difusor permite que la luz no pegue tan directamente, sino que se esparza en el ambiente más fácilmente. Juan, entonces dicen que si una lámpara de techo no podría usarse. Una lámpara de techo, no sé si podamos conseguir un papel de estos tan grande, pero sí podría utilizarse. Pero como una lámpara de techo no está dando tan cerca pues a la herida, creo que no es necesario utilizar un difusor. Es cuando, por ejemplo, cuando hay muy poca luz y queremos que la herida quede iluminada, no tomar la herida tan cerca con el flash, sino acercarle una lámpara casera puede ser, o una lámpara que sea más bien que podamos mover, acercar la luz con el difusor, porque si es una lámpara de techo no creo que influya mucho. O si es de estas lámparas que teníamos por aquí en otra presente, espérate, yo busco esta diapositiva. Porque es que cuando la lámpara no está tan cerca, la luz no pega directamente, la luz se va esparciendo cada que esté más lejos, se va esparciendo la luz. Pero si la luz está cerca, no sé si ellos se refieren a una luz como esta. Porque esta luz, como está tan lejos, se va esparciendo. Pero si se acerca, sí deberíamos utilizar un difusor. Pero por eso yo recomiendo más bien que sea una luz, una lámpara pequeña. Puede ser para la fotografía de heridas, puede ser una lámpara pequeña que se pueda mover. Porque ayuda más y creo que puede concentrarse un poquito más la luz en el lugar deseado sin necesidad de que pegue tan duro con el difusor. Nos permite pues que no pegue tan duro la luz en la herida. Juan, este tema de la luz está muy interesante y hay gente con varias preguntas. Por ejemplo, si la luz del día, si es con luz del día en la cama del paciente, ¿hacia qué lado se hace la toma fotográfica? Creo que ya lo contaste, pero es importante que lo reafirmes al doctor Juan Manuel. Nosotros sabemos pues que digamos que la luz del día, el sol tiene pues una trayectoria, pero como estamos en un lugar, dependemos de por dónde entre la luminosidad, ¿cierto? Entonces digamos que esta es una ventanita. Si por aquí entra la luz, así, no podemos tomar la fotografía desde este ángulo. ¿Por qué? Porque la luz le está dando a la herida posiblemente, pero va a quedar en contraluz, como lo decía en este tema, en esta diapositiva de la luz. Cuando estamos en contraluz, la sombra da al lado contrario de la herida. Si tomamos la foto, si la luz viene desde acá y tomamos la foto desde aquí atrás, todo este lado va a estar en sombra. Entonces lo ideal es que nos paremos diagonal a la ventana o por donde esté entrando la luz, volteemos un poquito la extremidad de la persona y la tomemos diagonal, porque si nos hacemos detrás de la ventana va a quedar con nuestra sombra. Entonces sería más como formar un triángulo, como por aquí entra la luz, aquí está la extremidad
y aquí tomo la foto yo, para que podamos obtener la luz, y no de tan directamente, sino que podamos obtener la luz suficiente para tomarle la foto a la herida. Es un poquito difícil dibujar con, con el mouse. Espero haber resuelto pues esa duda. No sé, Carlos, si... Sí, muchísimas gracias, Juan. Sigue con la presentación, disculpa. Y hay más dudas, pero al final las iremos resolviendo, ¿listo? Para no parar tanto, Juan. Espero, doctores, que nos entiendan que al final vamos a resolver más dudas. Gracias. Listo. Como les decía, esto es un buen ejemplo de cómo se debe tomar una fotografía con un buen encuadre. Como pueden ver, está toda la extremidad. Podemos ver que la extremidad está completa para la toma fotográfica. Aquí tengo estas líneas que nos permiten reencuadrar. Podríamos reencuadrar esto para diferentes formatos sin que se pierda ningún elemento importante de la fotografía. Porque sabemos que el elemento más importante es este, pero también nos da el contexto de dónde está. No estamos mochando ningún elemento importante. Entonces, y también podemos ver que, por ejemplo, la luz aquí en esta fotografía es óptima, no está reflejando nada, ninguna secreción está reflejando luz, no está reflejando en ningún momento otro tipo de luz que no sea de la herida, y podemos identificar bien la herida. El ángulo de la imagen también es muy importante, junto con el encuadre. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver, está la herida completa, pero como vemos en esta, estamos cortando un pedazo de la herida por no tomar bien la fotografía. Esa fotografía sí se debería tomar desde la parte de arriba, así no quede el pie completo, pero la idea es ver toda la herida para cuando hagamos un registro de la evolución podamos ver qué progreso tuvo. Porque si tomamos solamente este lado, no vamos a ver qué progreso tuvo al otro lado. No vamos a tener un registro, ningún testigo de qué progreso tuvo esto al otro lado. Entonces es importante también ver el ángulo de la imagen y el ángulo de la fotografía. No utilizar zoom. El zoom es algo muy importante porque es que cuando utilizamos zoom se hacen deformaciones en el objeto, en el rostro o en el lugar que estemos tomando. Entre más zoom tengamos, se van a ver más anchas las cosas, y entre menos zoom tengamos, o el lente sea más angular, vamos a ver más delgadas las cosas. Entonces es importante que cuando tomemos una fotografía de heridas específicamente, sea cuando sea con la cámara del celular, que sea sin zoom, sin ningún tipo de zoom. Y si esto tiene gran angular, si los celulares ahora modernos tienen gran angular, tampoco ponerlo gran angular, porque con el gran angular podemos abarcar más espacio de la herida, pero se va a deformar. Entonces es importante, porque para otros espacios, para una fotografía de paisaje, para una fotografía en un lugar abierto, se puede utilizar el gran angular, pero en la fotografía de heridas no es óptimo utilizarlo. No nos permitiría ver cómo es en realidad la herida. Es mejor dejarlo sin el zoom en un celular para que veamos la herida como tal, como es. Tampoco utilizar modo belleza ni modo retrato desde el celular. Y evitar utilizar filtros. El modo belleza lo que hace es limpiar píxeles sucios, digámoslo así, y los coloca de una forma más plana. Entonces, para una herida eso no es pues lo más óptimo, porque nosotros queremos registrar como tal todo el daño pues de la herida y no queremos que se pierda nada. Si utilizamos el modo belleza, pues todo esto se va a limpiar. Y el modo retrato muchas veces desenfoca lugares que no queremos que se desenfoque. Entonces es mejor utilizar la apertura del diafragma desde la opción Pro del celular, que ahorita vemos cómo es posible, y a utilizar el modo belleza. Y como último, el registro testigo. ¿Qué es lo que nos permite el registro testigo? Es poder ver en qué fecha se tomó el primer registro
para cuando tengamos una evolución poder evaluar qué tanto ha evolucionado la herida. Porque si no tenemos esto, nada nos prueba que la evolución sí es la que se dice o la que se muestra. Es importante que el objeto, que el registro testigo sea con fecha y hora. Y si no tomamos la foto con esto, es importante, como en esta fotografía, colocar una regleta. Ya les voy a mostrar, colocar una regleta en donde podamos ver la fecha y la hora. Es importante que en la regleta se vea, se observe la fecha y la hora. Aquí no se nota, pero deberíamos colocar la regleta que se vea la fecha y la hora para que la evolución sea pues totalmente confiable y creíble. Perfecto. Aquí podemos ver también que aquí de pronto se nota más, de pronto por la presentación no se nota tanto la hora y la fecha, pero sí es importante que se tenga un registro en donde se note esto. Vamos a hablar de poses y posiciones en fotografías de médicos, que me parece muy importante para desarrollar pues la marca personal. Eso es uno de los enfoques que más tenemos en BTO Digital y es un pequeño pues ejemplo de las fotografías, cómo se toman las fotografías de las poses de los médicos. Existen diferentes comunicaciones, la que más utilizamos para los médicos son las poses de poder, las poses amables. Las poses de poder es donde se ve la seriedad y se ve también, como digamos, la experiencia de las personas. Muchas veces de brazos cruzados, en muchas partes cruzar los brazos en el lenguaje corporal dicen que es cubrirse, pero también demuestra seriedad y un poco de experiencia, digámoslo así. Aquí a esta foto yo le agregaría una sonrisa, pero cuando son cosas, somos especialistas, digamos, muy exclusivos, tampoco es necesaria. Y cruzar los brazos y estar de lado también demuestra mucho poder. Este es un ejemplo, como les decía, es una fotografía que nos permite ver la seriedad del doctor, ver que es un doctor experimentado, un doctor profesional, un doctor un poco más exclusivo. Él es el doctor Juan Felipe, que es un cirujano. Entonces queremos comunicar eso. Cuando tomemos una fotografía tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que queremos comunicar. Como les decía, estar de lado con los brazos abajo también puede reflejar un poco de seriedad, profesionalismo. En esta foto estamos un poco más abiertos, un poco más comunicando, estoy dispuesto a atenderte sin quitar la seriedad y el profesionalismo. Y aquí tenemos una sonrisa donde el doctor se ve mucho más amable, sigue siendo profesional, teniendo experiencia, pero se ve mucho más amable y más amigable. Todo depende de lo que queramos comunicar. Si yo soy un cirujano muy exclusivo, cirujano plástico muy exclusivo, me gustaría reflejar un poquito más de seriedad. Si este, por ejemplo, es un ortopedista, tiene que ser un poco más amigable, tiene que reflejar un poco más, estoy aquí para ayudarte para cuando lo necesites. El otro también, estoy para ayudarte para cuando te necesites, pero no es tan fácil acceder a mí, digamos, no todo el mundo accede a él económicamente, digámoslo así. Poses de amabilidad. Este se utiliza mucho, siempre utilizando una sonrisa, con unos ojos alegres, una pose abierta, una pose donde donde se esté dirigiendo a las personas. Por ejemplo, esta doctora está un poco de lado, pero su mirada está dirigiéndose hacia las personas. Esto demuestra un poquito de humanismo, carisma, empatía, que es lo que queremos generar para que las personas se sientan en un momento agradable. Cuando nosotros hacemos este tipo de publicidad, queremos que las personas se sientan agradables, se sientan acogidas en el entorno, entonces esto es lo que quiere reflejar un tipo de fotografía así. Por ejemplo, acá la doctora nos está viendo directamente al fotógrafo, pero está viendo a la persona con la que se está comunicando. Esto nos ayuda a que se sienta que hay una interacción real entre ellos. Porque si ella nos estuviera viendo a nosotros, al fotógrafo, eso daría la impresión de que no le está prestando atención a la persona que está presente con ella. Y se vería una fotografía, digamos,
muy forzada, porque en realidad pues un doctor no está viendo para otro lado mientras que, o no es lo que queremos que un doctor esté viendo para otro lado mientras se comunica con nosotros. Y una pose, como les decía, una pose abierta, estoy dispuesto a ayudarte. Es, aquí no cruzamos tanto los brazos porque ahora queremos que las personas se sientan que la estamos recibiendo y que estamos abiertos a escucharlos. Eso es lo que queremos comunicar. Es un tema más de comunicación, las poses y el lenguaje corporal. Por ejemplo, acá, como les explicaba también en el anterior, la doctora no está viendo al fotógrafo, la doctora está viendo a la persona que se está comunicando con ella. Para las poses grupales, tenemos poses familiares, que son poses donde nos vemos como más que compañeros, somos una familia, somos un equipo. Para ellos es una muy buena fotografía porque ellos son padre e hijo, entonces queremos reflejar que están ellos juntos luchando pues como por brindarte el mejor servicio. Vemos que él tiene un brazo encima del papá, que refleja la confianza que tienen ellos entre ellos, y vemos que están sonriendo y están muy cerca. Tenemos otro tipo de fotografía para los grupos, que sería una fotografía un poco más tipo brochure o para una página, para un sitio web, perdón. Y yo creería que a mí la que más me gusta en particular es esta, donde estamos, perdón, la que más me gusta es esta, donde estamos un poco de lado, porque nos estamos dirigiendo con el cuerpo hacia un lugar, como entrando hacia algún lugar, como dirigiendo la mirada, vamos a entrar un poco hacia un lugar, pero no te estamos perdiendo tanto de vista, te estamos viendo. Mientras que así de lado, también es una buena fotografía, están muy de lado para mi gusto, es una buena fotografía, pero parece que quisieran huir un poco. Y de frente, también es buena la fotografía, pero se ve muy carnetizada, parece la foto en carnet. Entonces yo sugeriría que la mejor foto que se podrían tomar para tipo brochure, tipo sitio web, para el equipo, para mostrar el equipo, podría ser así, un poco de lado, sin exagerar, y que estén mirando hacia el frente. También tenemos la fotografía en conjunto. Esta es una de las más utilizadas cuando queremos mostrar al equipo diferentes personas en un plano medio o en un plano americano, donde todas las personas estén de lado, pero estén mirando hacia el frente. Normalmente queremos que las personas sonrían. Cuando las personas sonríen, dan pues esa calidez y esa humanidad que queremos ver en los médicos. Es importante que todos estén sonriendo para mi gusto, porque eso demuestra la calidez de todo, digamos, de todo el grupo médico que tienen. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos que el centro de atención sea aquí el hombre porque son dos mujeres, pero si fueran dos hombres y una mujer, quisiéramos que la mujer estuviera en el centro. ¿Por qué? Para crear una variable, para que no sea un conjunto muy diferente. Y poner siempre la persona más pequeña adelante, para no restarle protagonismo. Porque si ponemos la persona más pequeña al final, se va a ver como si no tuviera la misma importancia que estos dos, por ejemplo. Entonces es importante que la persona más pequeña o de más baja estatura esté adelante. Para eso, para que tengan, como digamos, la misma importancia en la fotografía. Últimamente hemos utilizado mucho esta foto, es una foto de asistencia virtual, porque pues, dado lo que está pasando, ha sido muy útil en estos momentos. Entonces una foto de asistencia virtual, para mi gusto, el doctor siempre debería estar sentado, porque no nos imaginamos un doctor parado dando vueltas en el consultorio, dándonos esta asistencia virtual. No necesariamente tiene que estar sonriendo, como les digo, hay personas que quieren generar un poquito más de exclusividad y hay personas que quieren generar un poquito más de amabilidad. Entonces,
No es necesario que esté sonriendo o no, pero es una foto que nos ayuda mucho en estos momentos. Ver como la acción del doctor, como estoy presente con ustedes sin necesidad de que estemos totalmente pues en contacto humano, digámoslo así. Como les digo, es importante que la persona esté sentada, no queremos que se vea pues como que nos está dando la asistencia dando vueltas, y nos ayuda como más a entrar en ese entorno, digámoslo así, como, bueno, él está conmigo, me va a ayudar, va a estar así, no lo imaginamos. Y estas son algunas fotos de procedimientos. Como les decía, como todo lo que todos los temas que hemos tocado, es importante tener un encuadre amplio. Por ejemplo, aquí hay un plano general, estamos en el consultorio, pero si queremos cerrar la composición, la podemos cerrar en este lugar y no vamos a perder la información importante, que es que el doctor la está revisando. Es importante el encuadre, es importante la luz está dándole directamente a la paciente y no se está perdiendo ningún tipo de detalle. Cuando ya es en quirófano, tenemos que tener mucho cuidado para que vamos a tomar esta foto, porque muchas veces en redes sociales no se permite ver sangre, entonces, y no se permiten cosas muy extremas. Entonces, es importante que cuando estemos haciendo el procedimiento, por ejemplo, aquí estamos viendo que estás haciendo la artroscopia, pero no se está viendo como tal la herida, por donde está ingresando pues el aparato. Y aquí lo más importante de la foto sería mostrar que los médicos están realizando este tipo de procedimiento. Esto es importante, pero lo que queremos mostrar en realidad es el procedimiento. En diferencia de esta imagen, aquí sí está viendo por dónde ingresa, pues por dónde se está haciendo la cirugía, y no se ve tanto el rostro del doctor. Estamos viendo que los puntos de interés son este y este. Y no queremos que, no sé si esta imagen se pueda utilizar en redes sociales, porque la verdad muchas veces ponen problema para publicar este tipo de imágenes. Entonces es importante saber para qué contexto queremos tomar la fotografía. Porque si es un registro para nosotros o es un registro médico, pues está bien, pero si es un registro, si es una fotografía para redes sociales, para hacer publicidad, no es lo más óptimo. Y también tenemos primeros planos. Estos primeros planos son muy importantes cuando queremos tomar fotografías detalladas de algo que estamos haciendo. Esto es en una fase de fisioterapéutica, creo. Están haciendo fisioterapia pues, a un paciente y queríamos ver que le están colocando estos electrodos, creo que era. Entonces nos enfocamos directamente en esto. Entonces, como pueden ver, podemos utilizar también diferentes planos, cuidando mucho la luz, que la luz esté dando directamente al objeto de interés, sin perdernos, pues, si la luz la hubiéramos puesto por detrás, por ejemplo acá, estos doctores estarían muy oscuros y incluso podría dar como la sensación de terror. Si la luz aquí la hubiéramos puesto desde un lateral, podría estar generándonos sombra este doctor en esta parte. Y lo importante, y entonces se tenía que colocar desde este ángulo, desde donde estamos tomando la fotografía, una luz más frontal, para poder registrar esto perfectamente. Igualmente acá, incluso aquí había muchas ventanas y está entrando la luz desde allá también. Entonces pueden observar que, por ejemplo, acá y acá hay un poco de contraluz y se está perdiendo mucho el detalle en esta fotografía. Podría haberse visto mejor esto. Entonces es por eso muy importante ver dónde vamos a colocar la luz. Bueno. Yo les voy a explicar más o menos pues cómo podemos utilizar el ISO y qué es lo que pasa cuando utilizamos mal el celular con pantalla completa. Un video pues aquí casero que hice por estas cuestiones del COVID. Carlos, ¿me puedes confirmar si se está viendo mi pantalla?
Sí, Juan, adelante, está todo perfecto. Perfecto. Listo. Aquí vamos a ver, primero que todo, en este punto, muchos celulares tienen esto. Cuando vean, esto es la proporción de la que estamos hablando al principio, de la relación aspecto. 3:4, 1:1 y 16:9. Muchas veces es mejor que si ya sabemos que vamos a utilizar la foto para Instagram o para alguna red social, saber ya qué proporción vamos a utilizar para tomar la foto de una vez. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos la foto en 16:9. 16:9 también se utiliza mucho para las historias de Instagram. Miren que la fotografía queda mucho más larga, óptimo para eso. Y si vamos a reencuadrar, podemos reencuadrar acá. También podemos cambiarlo, lo podemos cambiar de acá. Le damos clic en este botoncito. Algunos celulares lo tienen en un lugar diferente, pero ya saben que si ven esos numeritos 1:1, 4:3 o 16:9, la fotografía, el tamaño de la fotografía va a variar, pues lo amplio que esté, lo largo, la proporción. Por ejemplo, aquí esta fue una 3:4 y esta fue una 1:1 y esta la 16:9. Luego de eso podemos, a ver, yo lo adelanto un poquito. Podemos irnos a la configuración de la cámara, perdón. Un poquito. Aquí nos vamos a los ajustes de la cámara y aquí podemos hacer dos cosas. Una, colocar una marca de agua. ¿Para qué la marca de agua? Porque en la marca de agua podemos agregar la fecha y la hora y así poder tener el registro testigo de una vez sin necesidad de utilizar la regleta. Entonces mantener activado ese ítem de marca de agua. Y otro, mostrar cuadrículas. ¿Para qué sirve mostrar cuadrículas? Nos va a permitir tener estas líneas que son la ley de tercios y nos las genera automáticamente el celular. Entonces, cuando vamos a tomar la fotografía ya podemos colocar el objeto de interés en las intersecciones de las líneas, como les mostraba yo ahorita. En esta fotografía pues no se ve muy bien porque esta fotografía no se presta para utilizar la ley de tercios. Esta sería una fotografía más simétrica. Sin embargo, como pueden ver, pues ahí. Luego podemos utilizar esto acá que estamos viendo, qué pena, que sería el enfoque. ¿Cómo enfocar? Bueno, muchas personas lo saben, muchas personas no lo saben, pero ese circulito que ustedes vieron ahí, yo lo vuelvo a poner, ese circulito es el que nos permite enfocar. Y ese circulito también nos permite manejar la luz de una forma automática. Cuando yo lo bloqueo ahí es porque ya hice el enfoque, pero si me muevo y está bloqueado este circulito, el enfoque va a quedar como está. Miren que por ejemplo ahí yo estaba moviendo la luz para subirla o bajarla. Se sube deslizando el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. Y la fotografía queda con una luz diferente, no queda con la luz automática predeterminada, sino que queda con una luz diferente. Y es la forma fácil, digamos, de manejar la luz. Por ejemplo, ahí sería una fotografía sobreexpuesta, una fotografía con mucha luz. Y ahí sería una fotografía subexpuesta, una fotografía con muy poca luz. No se alcanza de ninguna de las dos, no se alcanza a ver bien el elemento que queremos. Entonces es importante que sepamos jugar con eso, porque muchas veces estamos en un solazo y se ve muy luminosa la foto y queremos bajarle y no sabemos cómo, deslizando ese dedo. Como les decía, ahí por ejemplo yo bloqueé el enfoque. Cuando está bloqueado el enfoque no cambia. Si yo lo desbloqueo, voy a adelantarlo un poco, ahí lo desbloqueé, se bloquea dejando el dedo presionado y se desbloquea igual. Entonces si yo lo desbloqueo, cuando muevo la cámara él enfoca automáticamente ya. Entonces si no enfoca rápidamente le vuelven a hacer clic y él enfoca, pero es importante pues que no dejemos bloqueado el enfoque si nos vamos a acercar más. Ya vamos a ir al modo retrato. En el modo retrato también tenemos la apertura del diafragma. La apertura del diafragma es lo que nos permite que el fondo se desenfoque o no se desenfoque. Les decía, entre más sea el numerito, más cerrado está, pero coge más el fondo. Y entre más abierto esté,
es menor este numerito que vemos acá, f1.0, pero se desenfoca más el fondo. Yo no recomiendo que lo utilicemos así, porque cuando tomamos la fotografía se ve borroso, se ve muy borroso, exagerado. Entonces, y muchas cámaras no hacen bien los recortes. Por ejemplo, miren este mechoncito de esta matera, está desenfocado y hace parte del plano que estamos enfocando. Entonces no recomiendo utilizarlo tan extremo. Lo que les decía, utilizarlo para las heridas, el modo retrato nos puede cortar algunas partes interesantes de la herida. Y cuando lo utilizamos con la apertura muy cerrada, no desenfocamos nada del fondo. Entonces es importante también saber para qué lo que queremos utilizar. Yo recomiendo más fácil utilizar esta apertura en el modo Pro porque así así no sabemos qué va a pasar, pues no podemos controlar tanto este desenfoque. Bueno. Por ejemplo, esta fotografía me parece mejor. No está tan desenfocado el fondo, pero no está tan enfocado tampoco. Listo, vamos al modo Pro. En el modo Pro tenemos otro factor que se llama el balance de blancos o white balance. Lo que les hablaba ahorita de la luz, de los grados Kelvin, es esto. Entre más grados Kelvin haya, más azul es la luz, y entre menos grados Kelvin hayan, más amarillita es la luz. Entonces, por ejemplo, ahí nos da una sensación más de estamos en la tarde o es más tarde. Pero también esa es la forma automática, la que estaban viendo anteriormente. Les va a aparecer así, esperen, yo lo devuelvo. Un bombillito, porque esto quiere decir luz dentro de la casa, luz al aire libre, luz azul y luz de espacio nublado. Pero aquí lo podemos manejar de forma manual en el modo Pro del celular. Muchos celulares pues ya lo tienen y lo podemos variar como queramos. Entonces, por los grados, que yo lo sugiero hacerlo así porque así podemos encontrar la luz que queremos. Para procedimientos médicos yo utilizaría una luz más clara, más azul, o sea, más grados Kelvin. Pero para otros cosas ya lo utilizo más amarillita. Para fotografía médica me gusta más azul porque da un poquito más de limpieza, se ve un poquito más limpio. Listo, aquí vamos a ver el enfoque. Esta es la forma de enfocar manualmente. Mientras vamos variando, el enfoque se va haciendo manual. Entonces, como pueden ver ahí, mi mano en un momento está enfocada, pero si la muevo no desenfoca. Se desenfoca. Entonces podemos ver el elemento y enfocarlo nosotros manualmente y no perder ese enfoque. Y esto también nos permite que el enfoque de atrás no sea igual al enfoque de adelante, porque el enfoque va a ser manual, no va a ser automático. Como pueden ver ahí, por ejemplo, mi mano no está enfocada ya. Esto es muy importante aprenderlo a utilizar, el enfoque manual, cuando queremos que el enfoque sea exactamente donde, pues en la herida, por ejemplo. Y aquí ya vamos a la velocidad de obturación. Yo tenía en ese momento el ISO en automático. Entonces, como vean el cambio, cuando yo cambio la velocidad de obturación, que es esta S, esperen un segundito, cuando yo cambio eso, la imagen se coloca más granulada, porque el ISO está en automático. Entonces el ISO, como entre menos sea la velocidad de obturación, menos luz va a entrar, el ISO automáticamente se colocó más alto. Entonces empezó a ver la imagen más granulada. ¿Qué toca ahí? Empezar a jugar con esos elementos. Por eso es un equilibrio de exposición. Por ejemplo, ahí yo ya coloqué el ISO en 100. Lo que yo recomiendo es que la velocidad de obturación sea
máximo 1/60. Si es más lenta, puede empezar a captar el movimiento. Y como nosotros, pues por ejemplo yo a veces tiemblo mucho cuando estoy tomando una fotografía, queda el movimiento, queda un poquito movida la fotografía cuando estoy haciendo este tipo de fotografías. En 1/60 todavía se alcanza a ver muy estático. Por ejemplo, ahí la coloqué 1/8 segundos o 1/15. Ya es una velocidad más lenta. Y cuando, por ejemplo, ahí intentaba tomar la fotografía, ya empezaba a verse un poquito más borroso. Como siempre había luz cuando estaba haciendo este videito, pues no quedó tan borroso, pero aquí hice pues como un ejemplo más extremo, en una velocidad mucho más lenta. Como ustedes pueden ver, cuando muevo la cámara se ve el movimiento, se ve borrosito el movimiento. Está tomando. Aquí hagámoslo. Juan, una pregunta. Nos preguntan por aquí, pues ahí estamos viendo un celular Android de estos que toma fotos espectaculares, Sí, pero en el caso de iPhone, ¿cuál es tu experiencia? ¿La ves más limitada? Por ejemplo, para un médico que vaya a tomar buenas fotos de heridas, ¿qué le recomiendas? ¿Un iPhone, un Huawei o qué celular sería bueno para hacer todas las características que tienes ahí? este celular es un Xiaomi. Ni siquiera tiene pues como la misma capacidad fotográfica que un iPhone o un Huawei. Entonces, un iPhone sería excelente, tiene estas mismas propiedades, incluso creo que tiene más cositas. No sé si el iPhone, no estoy seguro en estos momentos, no sé cómo está el iPhone 11, si tiene apertura de diafragma también, pero claro, un iPhone tiene mucho más registro que este celular, por ejemplo, con el que yo hice este experimento. Y un Huawei, ese P30 Pro y demás que el P40 también son excelentes. Pero ya la mayoría de celulares, pues, incluso este es de gama media. Los celulares de gama alta ya todos tienen estas capacidades, pues. Entonces no. Ok. Juan, y nos quedan 4 minutos para tener 10 minutos de preguntas al final, para terminar a las 8. 4 minuticos, listo. Entonces, Voy sí, a señor, avanzar un gracias. poco más con esto. Como les mostré, pues, cuando tomamos la fotografía con mucha velocidad, con muy poca velocidad queda como movida. Entonces es preferible utilizarla en 1/60. En 1/60 hasta 1/200 creo que trae. O 1/2000, no me acuerdo, no recuerdo. Pero no colocarla más lenta de 1/60. 1/1000 es lo más rápido, capta menos luz, pero la fotografía queda mucho más estática. Y para la fotografía de herida sería lo óptimo, que no se vea movido, porque eso perdería mucha calidad, pues la fotografía así. Listo, avancemos un poquito. El ISO, como les mencionaba, es preferiblemente utilizarlo en 800 máximo. ¿Para qué? Para que no se note tanto el ruido. Y aquí se ve muy oscura porque tenía la velocidad en 1/1000, pero es importante que sea 1/60 la velocidad y un ISO máximo de 800. Si se sigue viendo muy oscura la fotografía, es necesario que tenemos una luz artificial o una luz que complemente la fotografía de la herida, porque si sobrepasamos pues esos límites, digamos que ya la foto ya no empieza a tener la misma calidad. Este Pro nos permite, digamos, tener mayor control de eso, porque sabemos que la foto, si está en un ISO 800 máximo, con, con una velocidad de obturación óptima, que sería máximo también de 1/60, sabemos que la fotografía va a salir bien. Mientras que si la tomamos en modo automático, automáticamente ella hace lo posible para que la fotografía tenga una luz óptima y pero no podemos, digamos, interferir con esto en un modo automático. Entonces el ISO podría subirse a 3200, por ejemplo, como está en este momento. Y la fotografía se vería muy granulada. Y eso no es lo que queremos en una fotografía de heridas, por ejemplo. Listo. Aquí está haciendo varios ejemplitos, pero voy a avanzar un poquito.
Aquí, por ejemplo, le está mostrando otra vez el enfoque. Podemos ver que el enfoque automático nos permite acercarnos y nos permite ver las cosas con mayor claridad. El enfoque manual podemos ajustarlo a lo que queremos. Y eso sería como lo más importante pues en este tipo de fotografías con el celular. Es importante manejar, hacer pues como un recorderis. El balance de blancos es la calidez o la frialdad, digámoslo así, que le queremos dar a la foto. Si quiere, esto que nos sirve para decir, listo, quiero que se vea un poco más como un atardecer, como más tarde, que sea más tarde, o que sea más blanca, más azul la fotografía. Que como les dije, yo les recomiendo que sea un poco azul, no llegan a un extremo, por ejemplo, porque eso ya se empieza a ver raro, se empieza a ver como un filtro. El enfoque es muy importante hacerlo. A mí me gusta hacerlo muchas veces manual cuando es algo estático, porque miren, por ejemplo, lo que permite capturar bien, y este es un celular gama media, pero permite capturar muy bien ese tipo, como digamos, de cosas pequeñas, que para una fotografía aérea es lo que queremos ver, que todo se vea tal cual como es. Recomiendo también utilizarlo si tienen esta opción, por ejemplo, este tiene 64 megapíxeles, que muchas veces permite que la fotografía sea de mayor calidad, aunque recomiendo que cuando compren un celular no se fijen tanto en los megapíxeles, sino en la luz que les puede entrar, que sería esto, sería F24, sería la apertura del diafragma, que es la luz que les puede entrar. Entonces, entre menor sea el número, si es por ejemplo F1.4, es un buen lente, es un buen lente de cámara porque le entra mucha luz, y eso es lo que queremos casi siempre, que entre muy buena luz a las cámaras. Bueno, como les decía, y el ISO, como ya los he repetido mucho, no sobrepasar ISO 800 para fotografías de heridas, porque esto nos empieza a hacer un complemento digital con unos píxeles negros que no queremos que se vean en la fotografía. Bueno, yo creo que eso sería todo. Juan Diego, por error apagué tu micrófono. Por favor, enciéndelo nuevamente para agradecerte por tu buena presentación. Bueno, entonces ya voy a prender mi cámara, Juan. Disculpa que apagué tu micrófono. Nos están preguntando varias cositas. Vamos a atender 2 o 3 preguntitas porque yo sé que ya van a ser las 8 y tenemos hambre algunos. Primero, Juan, muchísimas gracias por tu buena presentación. Por aquí nos piden si fuera posible compartir este video que subiste a YouTube con los doctores. Aquí nos ponía alguien que, por ejemplo, para un paciente, la mejor foto para el paciente con su herida es posición acostada u otras posiciones. ¿Qué posición recomendarías para tomar heridas? ¿Acostado o de pie o cómo lo harías? Yo recomendaría que fuera acostado, si es en la medida de lo posible, obviamente. ¿Por qué? Porque sirve mucho para la comodidad del paciente. Obviamente, pues, el paciente está, digamos, en un dolor, y para la comodidad del paciente, para poder tomar la foto de una manera tranquila y para que podamos colocarnos nosotros en posición para tomar la foto y para que poder hacer que la luz esté bien, porque nosotros podemos dirigir más fácil la luz al paciente que al paciente hacia la luz. Entonces sería como lo adecuado. La fotografía, Juan, pues, es otra algo... pregunta que nos... Sí. Sí, Sí, dos preguntas. Yo tengo una que hacerte y también otra personal. Hay muchos temas técnicos para aprender fotografía. ¿Qué recomiendas? ¿Practicar? Yo no, creo que la respuesta es clara. Empezar a practicar y a jugar y mirar y poner. Sí, muchas veces pues a uno le da como miedo, más ahora que por ejemplo los celulares tienen tanta cosita, a uno le da como miedo hundir botones o no saben para qué son, pero muchas veces hay blogs que tratan desde lo más básico hasta lo más alto. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que estudiar es la luz. La luz es lo más importante para la fotografía. Entonces, si sabemos cómo manejar la luz, lo que yo les hablaba ahí de los tres elementos de la luz, que son el ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma, es como lo más importante al principio. Ya después de eso uno va explorando millones de cosas pues que uno empieza a caer en cuenta después solo.
digamos que es la práctica, como tú dices, conocer esos 3 elementos básicos, estudiarlos, es muy importante, y la práctica. Vale. Juan, muchas gracias. Mientras Aminta les cuenta una noticia de Praxis, yo voy a poner 2 encuestas, 2 preguntas finales. La primera pregunta se la voy a poner ya en el chat, por favor, para que nos respondan y nos ayuden a entender si esta conferencia fue útil para ustedes. Juan, hay varias personas respondiendo que muchas gracias. Hay habilitado para ustedes una encuesta. Y a continuación, mientras Aminta les cuenta, les voy a poner otra encuesta. Terminemos esta y Aminta empieza a hablar. Gracias, Aminta. Permiso. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pero no, sencillamente quería comentarles, doctores, que ya tenemos nuestra página web de Praxis Farmacéutica Colombia. Es la imagen que ustedes están viendo. Este es el QR. Los que tengan celular para leerla, pues pueden de una vez entrar a nuestra página o entrar por la www.praxisfarmaceutical.com.co. En ella pues van a encontrar temas interesantes. Hay una sección de Praxis Prof, que es para profesionales, donde ustedes pueden colocar sus datos y los deja acceder a una serie de estudios clínicos que tenemos. Y también vamos a tener una sección para pacientes donde van a ver temas sobre la piel, sobre heridas, sobre enfermedad venosa, con un lenguaje muy sencillo para que ellos puedan entender muchas veces cosas que a veces buscan por internet y por redes, pero aquí vamos a tener una información clara realizada por médicos y enfermeros. Entonces, sencillamente quería comentarles de nuestra página y que es bienvenido también todos sus comentarios y aportes. También vamos a tener una sección para que se desestresen un poco, de crucigramas y también otra serie de cosas para que puedan acceder a ella y no solamente tener una parte científica, sino también una parte de entretenimiento. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Doctor Antonio, ¿quiere comentarle algo final a la gente? El micrófono. Bueno, no escuchamos. Micrófono, Antonio. El micrófono que no te escuchamos. Definitivamente no. Sí, creo que tienes el micrófono cerrado. Bueno. No te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. No te escuchamos. Bueno, pues ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí. Falta el alma. Te volví a cerrar. Gracias a todos. Te volví a cerrar. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para nuestra charla, para ustedes, muy interesante para el marketing para médicos especialistas. Les estaremos enviando Adiós. Hasta luego. Gracias, Juan. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Gracias.